El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. ¿Cómo está nuestro amigo Gabriel Reyes? Yo veo que está muy ocupado. Tengo ahí como un feedback. De repente es que algo pasa aquí en estudio o nuestro amigo tiene eso en altavoz o algún volumen por ahí. No, ya, listo. Para entonces conversar, a ver si lo escucho en este momento. ¿Cómo estás, Gabriel? Es Gabriel Reyes, profesor de posgrado, especialista en opinión pública y comunicación política. Les dije que sus redes es @greyesg. ¿Cómo estás? Hola, María Alejandra, te saludo a ti y a la audiencia que miércoles tras miércoles se prepara para escuchar un ratico sobre política. Sí, ajá. Un ratico sobre política en un año que es electoral no solamente en Venezuela. Venimos escuchando, y bueno, viste los resultados de El Salvador. Además, algo que allí ocurrió, pues no se sabía porque la reelección no era permitida por la constitución de ese país. Sin embargo, ahí se hizo realidad y bueno, la asamblea ahora es 58 de 60. Por cierto que antes era un mayor número de diputados y terminaron, según los últimos cambios, en 60. Y entonces ahí la cosa ya no es variopinta. Y bueno, hay otras elecciones durante este año. Yo creo que es de los años que más elecciones van a haber, inclusive en nuestro país, en un buen tiempo, ¿no? Así es, así es. Pero con respecto a Salvador, a ti te encanta buscarme la lengua. Saludo a toda la audiencia de nuevo y bueno, ¿sabes lo que pienso? Más allá de la crítica sobre lo que pudiera decir algún modelo, como el MINEM, que dice que es una autocracia electoral. Yo creo mucho, María Alejandra, yo creo que quienes me escuchan también, en la legitimidad de desempeño de una gestión. Creo mucho en el principio renovador del concepto de democracia, que es un concepto muy desgastado, muy manoseado históricamente. Cuando la democracia nació en Grecia, y esa es la democracia, no votaba todo el mundo. Esa democracia griega, quien votaba eran los que leían y escribían y quienes podían mantenerse a sí mismos. Sí. La evolución del concepto de ciudadanía trajo consigo la evolución del concepto de democracia. Exacto. Y en la medida en que el ciudadano fue adquiriendo derechos, la democracia fue siendo cada vez más, vamos a decirlo, amplia. Llegamos al punto en que la democracia se degradó y entonces ahora la democracia es la tiranía de las mayorías. Bueno, algunos lo ven como ese concepto porque es así definitivo. El que vote, el que salga con mayor votación o la decisión en cualquiera de los aspectos de mayor respaldo, entonces esa es la que se toma. Pero en el sentido... la tiranía de la mayoría porque si los que votan no están todos preparados de la forma de vida, no es un voto consciente. ¿Qué pasaba con el voto griego de la democracia griega? Ese voto estaba en manos de quienes tenían suficiente discernimiento para definir lo que era mejor para la polis. Por eso, el ser político constituía un derecho, más que un derecho, el privilegio de quienes, por su nivel cultural, socioeconómico, podían decidir o podían coparticipar en el proyecto de país o de ciudad. En ese sentido eran las polis que se instrumentaran. Hoy en día, con esta lucha incansable por los derechos humanos, vale tanto el voto de una persona analfabeta, manipulada, sesgada y fanática, que el voto de un ser consciente, preparado, preocupado por el futuro de su país. Esto, por supuesto, en la balanza de la justicia moral, muchos han escrito sobre el tema, no es justo ni es correcto, porque ese que tal vez vendió su voto a cambio de 2 cervezas, le va a pesar su voto igual que el que tuvo un año reflexionando sobre la mejor opción para el país. Sobre la base hablemos no de bebidas espirituosas, hablemos de bueno,
de otro tipo de incentivo. Sí. Eso es algo genérico. Lo que te quiero decir es que ante esta pérdida de la cualidad del elector, cuando me hablan de que en El Salvador existe una autocracia electoral, yo digo, bueno, ¿qué hizo este señor? Primero encerró a todos los delincuentes. Fueron miles de personas por la regla. No, lo que pasa, por eso es que a mí me encanta como... Ellos no votan, ¿no? ¿Sabes, no? Dime. Ellos no votaron, ¿sabías? Sí, pero fíjate, yo, como dices, siempre me encanta buscarte la lengua porque a mí me gusta conversar mucho desde el punto de vista profesional, sin ese tema de la opinión, un poco para que quede la interpretación de todos aquellos que escuchan Gente y Ciudad. Justamente la labor que nosotros hacemos acá es un poco llamar a los profesionales para documentar y desde el punto de vista profesional hacer los planteamientos. Entonces, ahí vamos, si podemos decir que la democracia se plantea como el sistema político de las libertades, de los derechos. Hoy está muy en boga el hablar y defender derechos, y a veces el derecho de uno se le atraviesa al otro en el camino. Ahí viene un tema de discusión que puede ser que está en esa raya fina entre lo que significa libertad y libertinaje, y también lo que significa la política, para qué está hecha la política. Yo creo que no existe... Ajá. Disculpa, pero la democracia nunca se definió como el sistema de las libertades. Me refiero a sus orígenes. O sea, bueno, tú te estás yendo claro. Era un sistema para ejercer libertades. Era un sistema para ejercer una opinión que materializaba un proyecto de polis por el bienestar de la polis. Ahora, esa frase, que me gusta mucho que la hayas dicho, la democracia como el sistema de las libertades, porque eso amarra lo que te decía, la ciudadanía es el ejercicio pleno de las libertades. Entonces, por eso la democracia es un ejercicio ciudadano. O sea, el silogismo lo que te permite es determinar que la evolución del concepto de ciudadanía, la democracia fue la que sufrió y se degradó. Y te lo aterrizo muy rápido, porque el reloj tuyo avanza muy rápido siempre. Si en El Salvador hubieran votado los miles de privados de libertad que hay por las bandas que tenían azotado a El Salvador, yo creo que tal vez el señor Bukele no hubiera ganado, porque hubiera existido terror alrededor de los centros electorales, hubieran votado todos ellos en contra, hubieran secuestrado a la gente de bien, secuestrado en el sentido de coartado su voluntad de voto, y no hubiera ganado Bukele. Ahora, Bukele coartó la libertad, ese derecho político de elegir, y los presos no votaron, que por cierto aquí votan, allá no votaron. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, ganó con el no sé cuánto por ciento. Ahora, te hago una pregunta sobre la base de la legitimidad del desempeño. ¿Cuánto ha avanzado El Salvador desde que Bukele está como presidente? A que eso, la autocracia electoral lo lleva hacia el camino de ser tildado de dictador. A mí me daba mucha gracia cuando veía el estudio VDN, como todo lo que estaba bajo ese color eran autocracias electorales, y se comparaba, por ejemplo, El Salvador y Nicaragua como la misma forma de gobierno. Nicaragua se ha empobrecido en un gobierno cleptocrático, por favor, pero está en la misma categoría de autocracia electoral. Entonces hay quienes dicen, sí, pero es que ese color todavía se divide en tres: la autocracia cerrada, la autocracia... No, autocracia. El punto aquí es hasta qué punto el ciudadano de bien de El Salvador no agradece lo que está sucediendo, por su sistema de educación, de salud, por su calidad de vida. Y ese no era el principio de la democracia cuando los griegos la instituyeron. Entonces, la pregunta está es, esa autocracia salvadoreña hoy señalada con un dedo pingón no rescata los principios de la democracia griega.
de darle la mayor Claro, felicidad. lo que pasa es que esto es un tema polémico porque incluso nos podemos remontar a el hecho de permitir que todos votaran y las mujeres tuvieron su propia lucha también, incluso en nuestro país, Claro, para que se le permitiera el voto, porque por los incluso derechos hasta se ciudadanos le de la negaba mujer. el voto a la mujer. Pero eso era porque en aquel entonces, en aquella Grecia, la mujer no era ciudadana. Mm, Los derechos de la mujer evolucionaron y hoy las mujeres son tan o más preparadas que muchos hombres. Entonces, eso les otorga el derecho. Pero entonces hay quien me criticará y dirá, bueno, pero este hombre está planteando una democracia de élite. Bueno, mira, también. si constituye una élite, pensar y aspirar lo mejor para el país, sí, yo estoy a favor de una democracia de élite. Yo diría que todo aquel que no tenga criterios para señalar lo que es mejor para el país no debería votar, o el voto no debería valer lo mismo, porque al final la tiranía de la mayoría es lo que nos ha llevado a ser víctimas del populismo y la demagogia, porque como la gente no tiene criterio, le dicen cualquier cosa, y al no tener criterio votan y otorgan un cheque en blanco a lo que viene después, que ya sabemos lo que es. Entonces, Pero sí, es un como ha proceso que centrado no termina. esto, como ha centrado esto también en el tema del concepto de ciudadanía, ya nos hemos paseado por el de democracia. Entonces, ¿cómo definirías o cuál de las definiciones rescatarías de ciudadanía, ¿no? Por cierto que de las primeras que pudiéramos citar es Aristóteles, ¿no? Sigue siendo ciudadano el que ejerce plenamente sus derechos. Es que Aristóteles está mucho más atrás del contractualismo. Cuando tú lees Ujú. a Rousseau y entiendes lo que significa el marco jurídico de un país, su constitución, fíjate que la constitución no es un contrato político, es un contrato social. ¿Pero por qué? Porque ordena la sociedad. Y uno de los factores que ordena es precisamente para garantizar el ejercicio pleno de los derechos en sana convivencia. Ahora, algunos dirían que Rousseau era un soñador, Ujú. pero realmente sí lo era. Pero ese sueño es compartido por muchos hoy en día. O sea, las constituciones no deben ser libros para tenerlos en la biblioteca, se deberían poner en práctica con rigurosidad, porque precisamente el fundamento es que el hombre cede parte de sus libertades para garantizar que el Estado le asegure el resto de las mismas. También. Y si no estamos cumpliendo con los preceptos constitucionales, tenemos una constitución de adorno, quiere decir que estamos vulnerando nuestro propio contrato Bueno, pero de convivencia. es que ahí lo ves en el caso Milei, también lo ves en el caso de del Salvador, se hacen unas normas, las normas se hacen para un poco entendernos en sociedad, pero pareciera que luego se ajustan como a cada quien que pasa, ¿no? Entonces, claro, toca también evolucionar porque la sociedad evoluciona y es lógico que avancen, pero bueno, imagínate No cómo entiendo el ejemplo que hiciste de Milei. porque Milei llegó con una cantidad de propuestas de cambio, obviamente porque en ese contexto era muy difícil llevar adelante el sistema político que propone. No, pero ahí yo difiero, porque Milei llegó fue utilizando unos poderes presidenciales para una norma Claro, de emergencia. Y claro. es que si, para quien no crea que Argentina está en estado de emergencia, basta ver sus números. O sea, un país que perdió toda capacidad de Claro, pero crédito. tiene que utilizar a la asamblea, que por cierto no están todos a favor, ¿no? Bueno, pero ya hubo O sea, una tiene votación, minoría. pero fíjate, ya hubo una votación, él hizo una reforma Ujú, y le aprobaron parte de esa ley. parte. Es que la única manera de que los países avancen es que precisamente salgan de la tiranía de la mayoría. Ujú. Porque si un congreso socialista, peronista, aprobó una serie de prebendas para lo que Milei llama la casta, que no es otra cosa que esa oligarquía de partidos políticos que se hacen del poder a espaldas del pueblo, entonces yo soy el primero que está de acuerdo que esas reformas sean aprobadas. Bueno, pero tiene que ajustarse a lo que tiene que ver con la democracia. Entonces pudieras No, seguir es que apoyando, no, lo que decía Churchill. La democracia es el peor de los sistemas políticos a excepción de todos los demás. Ya para porque finalizar.
Lo que, Alejandro, y me encanta que tengamos un debate abierto. Claro. Lo que pasa es que Milei no es que no esté ajustado con la democracia. Milei no está de acuerdo con un sistema que heredó de prebendas irracionales, de injusticias sociales muy profundas, basadas en un discurso de un igualitarismo utópico. Por eso es que la izquierda está perdiendo posición en los países. Y te vas a dar cuenta, todo lo que pasó en Italia, vas a ver este año que en Francia, vas a ver Canadá. Sí, es verdad. Luego nos vamos a Europa y seguimos conversando acerca de eso, porque ya son las 11:32 de la mañana. Hay que reflexionar. Sí, hay que reflexionar y hacer estos análisis, pues me encanta. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestro gran amigo Gabriel Reyes por siempre hacerse presente en el aporte de la política, iniciando los miércoles, profesor de posgrado, especialista en opinión pública y comunicación política. Sus redes Reyes G. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar. Desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa. Desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.